Aquí, també els que ens seguiu pel canal YouTube de l'Ateneu. Bé, aquesta tarda tenim la sort, la joia de tenir un gran conferenciant per un tema potser poc conegut, un personatge de vegades desdibuixat, però que va tenir molta importància, com ja veurem, al llarg del segle XX, i amb algunes coses encara és d'actualitat. Bé, per fer això tenim entre nosaltres Alejandro Quiroga. Alejandro Quiroga és historiador i politòleg, ha estat professor a Londres, a Nottingham, a Newcastle, a Alcalá i a Madrid, i ara és professor a la Universitat Complutense de Madrid. Ha vingut, no diré expressament, però en part sí, perquè també aquest matí he estat a la Universitat de Barcelona i vol dir que aprofitem la circumstància per fer aquesta. Aleshores, Alejandro Quiroga ha escrit força coses sobre aquest tema, justament, però d'una manera especial el llibre que jo almenys en tinc referència concreta és Miguel Primo de Rivera, Dictadura, Populismo i Nación. Això mateix ens podria fer ja no un curs, no, un seminari o un curs. Vull dir, no una sessió, sinó tot un curs. Per exemple, hi ha 8 capítols, diu La forja d'un rebelde sin causa, 1870-1920. La forja d'un golpista, 1920-1923. El directorio militar, 1923-1925. El directorio civil, 1925-1930. Caudillo, propaganda, culto, líder i masculinidades. És a dir, fixeu-vos quins títols tan interessants per ells mateixos. La nacionalització de les masses, que en part, jo crec, no sé, ell m'ho desmentirà si convé, és una aproximació o un resum potser d'un altre llibre interessant que es diu seu mateix, Haciendo Españoles, la nacionalización de las masas en la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930. Justament una de les especialitzacions de l'Alejandro Quiroga és aquest tema de les nacionalitats i de les identitats nacionals. I ja, per acabar, vaig a llegir una mica algunes de les obres que han fet, només pels títols, perquè veieu lo importants o interessants que poden ser. No sé si tenim aigua, sí. Per exemple, és autor de Los orígenes del nacionalcatolicismo, del 1906. España reinventada, nación e identidad desde la transición. Haciendo Españoles, aquest ja l'he dit abans, nacionalització de les masses en la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930. Goles y banderas, fútbol y identidades nacionales en España. Soldados de Dios y apóstoles de la patria, las derechas españolas en la Europa de entreguerras. Católicos y patriotas, Iglesia y nación en la Europa de entreguerras. I alguns d'aquests estan compartits. I ondear la nación, nacionalismo banal en Espanya. Fixeu-vos que el tema, aquí a Catalunya especialment, jo crec que ens interessa tots aquests temes. Doncs bé, avui, en aquest cas, tenim un madrileny internacional perquè ha estat en molts llocs, en moltes universitats d'Europa i ha aprofundit molt en aquest tema. A veure, el llibre és una delícia, el llibre està molt ben escrit, és un llibre... El personatge per mi era un personatge relativament desconegut, però és com una pel·lícula. I encara m'he deixat un altre apartat, un dels capítols, potser la caída i muerte del dictador, i al final, què ha passat aquí? Història i memòria del dictador i la dictadura. Llavors, aquí fa una ressenya de com la memòria i com la història i la historiografia ha tractat aquest dictador. Ja des del Ramon Tamames, i ara ens sorprèn que ens hagués sorprès que el Vox el proposés, però en realitat és que ja havia escrit l'any 2000 llibres sobre Primo de Rivera, deixant-lo bé o molt bé, o Arturo Reverte, o pel·lícules de Netflix, per exemple, etc. Vull dir que hi ha tot
gairebé tot, diria, el que ha tractat d'alguna manera o altra sobre Primo de Rivera, i ell fa uns comentaris molt encertats, molt prudents, molt assenyats, però molt precisos. Per tant, és un llibre que, repeteixo, és una delícia. Jo m'ho he passat molt bé. Bé, sense més preàmbuls, tindrem una estona, jo sempre dic que almenys una hora, si després és una mica més, però en principi una hora, i després entraríem en un debat. Ell farà la seva exposició en castellà, però em sembla que vosaltres ja l'enteneu també. Vinga, endavant. Bueno, gràcies, bona tarda. Gràcies a l'Ateneu i a Joan per la invitació, per la presentació. És la meva primera vegada aquí a l'Ateneu, és un placer. Y lo que quería contar hoy fundamentalmente es partir de una premisa, que es que la dictadura de... ¿El micrófono? ¿Se oye? ¿No se oye? Acércalo un poco, porque si no... Vale. No sé, es que luego se registra y si no, no se va a oír. Vale. Pues la premisa la que parto hoy es que a Primo de Rivera se le entiende bastante mal sin Cataluña, y la Cataluña de principios de los años 20 se entiende bastante mal sin la figura de Primo de Rivera. Tengo dos partes para la charla. En la primera quería ver sobre todo la figura de Primo de Rivera y su experiencia política aquí en Barcelona, en los años anteriores al golpe de Estado. Nos vamos a quedar hasta en las puertas el 13 de septiembre de 1923, y una segunda parte en la que iba a lidiar, digamos, con las políticas, sobre todo de nacionalización de masas, de transmisión de identidad nacional de corte, en este caso españolista, autoritario y monárquico, durante la dictadura de Primo de Rivera. Vamos con ¿qué os parece? Con la primera parte de la charla. Déjenme, en cierto modo, empezar por el final. El final es Miguel Primo de Rivera en París, el 12 de marzo de 1930, cuando llega a París. Ha sido forzado a dimitir unos días antes. Ha sido forzado también, o invitado, o encomiado a salir del país. Y a los pocos días de llegar a París firma un contrato bastante bueno con el periódico argentino La Nación para escribir 4 artículos sobre la génesis, el nacimiento y el desarrollo y el fin de la dictadura. Es lo más parecido que tenemos a unas memorias de Primo de Rivera. Y en el primer artículo de todos, hablando de la génesis de la dictadura, Primo de Rivera habla de su llegada a Cataluña en la primavera, en el mes de marzo técnicamente, de 1922. Y cuenta lo que pone ahí, como pueden leerlo. ¿Lo ven desde el fondo? Yo casi que agradecería que si lo puedes leer, o digo porque yo al menos no lo veo. Vale. Dice, pero no fue en Cataluña, con ser tan grave lo del terrorismo, lo que más me preocupó a poco de estar allí. Fue el separatismo, que enmascarado de autonomía moderada, autonomía integral, regionalismo, solidaridad catalana y otros disfraces, iba engendrando contra el resto de España y contra la unidad de la patria desapegos y rencores que yo quiero suponer que sobrepasaban en mucho los deseos y aún más las previsiones de los que amenazaban la unidad de la patria y contagiándose el virus a otras regiones. Me interesa este párrafo por 2 motivos. El primero, porque hay un vínculo ya directo entre Cataluña y el sindicalismo de corte anarquista, por un lado, y otro, porque hay un vínculo entre Cataluña y el separatismo. Eso es el primer motivo. El segundo, porque Primo no está diciendo la verdad. Primo aquí está mintiendo, o por lo menos está recordando, ya sabemos cómo es la memoria, está recordando de un modo peculiar. Lo que quiero contar hoy aquí, entre otras cosas, es que es la preocupación del movimiento obrero lo que acaba
y la lucha contra el movimiento obrero lo que acaba generando el golpe de Estado de septiembre de 1923. No, como más tarde recordaría Primo de Rivera, el separatismo catalán. Es cierto que Primo empieza, digamos, su periplo vital o su relación vital con la ciudad de Barcelona en su juventud, está varias veces aquí en la ciudad condal, pero a los 32 años de edad, en 1902, vive su primera experiencia, digamos, en la represión de obreros. Es un momento donde, como probablemente saben, hay muchos debates dentro del ejército español, después de perder Cuba y Filipinas, sobre qué hacer, sobre cuál es la función del ejército, qué es lo que tiene que hacer el ejército, cuál es su papel social. Y en muchos aspectos la huelga de aquí de Barcelona en 1902 supone un momento fundamental para muchos oficiales a la hora de entender su papel dentro del país, su papel, en cierto modo, político. Es una huelga general, o es una huelga que empieza en la metalurgia, separa el sector de los panaderos, acaba siendo una huelga general que el gobierno de Sagasta acaba considerando que es fundamental declarar el estado de guerra. Se suspenden las garantías constitucionales, como a menudo pasaba en la Restauración, y se cede la responsabilidad del orden público al capitán general de Cataluña. El capitán general decide sacar a la calle al ejército para controlar o reprimir a los huelguistas, y uno de los hombres que sale a la calle es el teniente coronel Miguel Primo de Rivera, que está destinado en Barcelona, liderando el batallón de cazadores Alba de Tormes. Primo de Rivera está por el centro de Barcelona, es cierto que no son las zonas más conflictivas, le condecoran, Pobla Sec es probablemente la zona donde más altercados hubo. Es una huelga que acaba a los pocos días con 12 muertos y decenas de heridos, y de la que Primo aprende un par de cosas, por menos. Primero, cómo se podía movilizar el miedo de la patronal, y es un miedo real el que siente parte, por lo menos, de la patronal barcelonesa. El segundo, que se puede sacar a la calle el Somatent, que es una institución que en 1902, por lo menos, es una institución rural que no se debe utilizar en la ciudad de Barcelona, pero que en cualquier caso se saca a la calle para reprimir a los huelguistas y, en cierto modo, con bastante éxito. Esto, digamos, sería un poco la introducción vital de Barcelona en la represión directa de obreros en la capital de Cataluña. Primo va a volver en marzo de 1922 como capitán general, y obviamente Primo de Rivera, que vuelve en 1922, es otra persona, han pasado 20 años, y Barcelona también es, en cierto modo, otra ciudad. No es la ciudad de 1902, sino una ciudad completamente cambiada, y un territorio, un país, Cataluña, completamente trastocado por lo que venía a haber trastocado toda Europa, que era la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esta es la Barcelona de las oleadas huelguísticas del 17, del 19, del 21, la del crecimiento del movimiento anarquista, es la Barcelona de los sindicatos libres, los sindicatos de pistoleros controlados por la patronal, en connivencia en muchos casos con el denominado partido militar, es decir, los oficiales del cuartel de Montjuïc. Para todos estos grupos lo que va a ser primordial es la cuestión social, no la cuestión nacional. Y si estamos jugando, a estar todo el rato jugando sobre estos dos ejes, ¿no?, el eje nacional y el eje social, parece claro que la cuestión social es prioritaria. Sin embargo, la cuestión nacional no deja de ser importante. ¿Qué ha pasado después de
la Primera Guerra Mundial, pues bueno, ha aumentado mucho el apoyo al catalanismo. La campaña por la autonomía de finales del 18, principios del 19 ha tenido lugar. Ha tenido lugar la creación en 1922 de Acció Catalana. Ha tenido lugar la creación ese mismo año de Estat Català. Y es verdad que el independentismo es completamente minoritario en 1922, pero también es cierto que la cuestión nacional ha cobrado más importancia. Primo de Rivera fue un hombre que entendió perfectamente los cambios que venían con la Primera Guerra Mundial. Es un hombre, pese a veces la caricatura, tremendamente inteligente, y es un hombre que entiende que el mundo ha cambiado y que el ejército y él mismo va a ocupar una labor distinta. De hecho, en 1919, Primo ya había llegado a la conclusión de lo siguiente. Dice, la principal labor del ejército es la defensa de la patria y de la bandera, lo cual él equipara con la misión concreta de defender el orden social. Dicho de otra manera, tenemos la cuestión nacional completamente vinculada al orden, a la cuestión del orden social. En 1922, cuando Primo llega a Barcelona como capitán general de Cataluña, ya ha tenido un entrenamiento, digamos, bastante duro como capitán general de Valencia, donde ha llevado a cabo prácticas contra, digamos, hoy los llamaríamos contraterroristas, pues básicamente la organización del asesinato extrajudicial de anarquistas, con celadas y con todo tipo, bueno, de artimañas que se utilizaban entonces, pero Barcelona le pone a Primo de Rivera en una posición privilegiada, y es muy interesante ver lo primero que hace Primo de Rivera cuando llega a Cataluña en 1922. El primer día, según llega y toma posesión, se va a ver a Severiano Martínez Anido. Como saben, un general también ha llevado la contrainsurgencia, si quieren el eufemismo, es decir, el asesinato, la organización del asesinato de trabajadores, normalmente vinculados al anarquismo, en Cataluña desde por lo menos 1921, pero vinculado hasta 1919, es gobernador civil, es un militar que es gobernador civil de la provincia, y el primer día lo que hacen es quedar para ver un poco, bueno, se entiende que para ver cómo se va a luchar contra el sindicato único. Al día siguiente lo que hace es ir a pasar revista a los somatenes. Es decir, desde un primer momento se posiciona muy claramente en el mapa, digamos, político de la Barcelona del momento. Esos somatenes apoyados en ese momento pues, por la Lliga, por la Unión Monárquica Nacional, por los carlistas y financiada por la élite económica de Barcelona. Lo que hace desde un principio Primo de Rivera, según llega a Barcelona, es consolidar, eso sí, las redes parapoliciales dedicadas al asesinato de anarquistas y fomentar a los sindicalistas del Libre, a los sindicatos libres. Esto, en el caso de las élites políticas catalanas, o lo que se llaman las fuerzas vivas en el momento, tiene una aceptación muy, muy buena, desde la patronal hasta los monárquicos, los monárquicos de la Unión Monárquica Nacional. Los miembros de la Lliga están muy satisfechos con este tipo de comportamiento. Y otra cosa, pese a esto que hemos leído al principio, que comentaba en 1930, que Primo distingue perfectamente entre regionalistas, entre autonomistas, entre independentistas, sabe perfectamente dónde está ubicado cada uno en digamos, el firmamento político catalán. Y además no tiene ningún problema en cultivar el apoyo de amplios sectores del catalanismo desde su llegada a Barcelona.
De hecho, comentaba Josep Puig y Cadafalch, el presidente de la Mancomunitat, que decía, Primo, que no perdía las ocasiones de alabar lo que más estimamos, mostraba sus simpatías a la lengua catalana, pronunciando palabras en catalán en sus discursos a los somatenes. Y a Cambó, cuando se lo encontraba bastante a menudo, por cierto, aquí en el Liceo, ahí enfrente, dice, le hacía ver que le consideraba un superior, y cuando se dirigía a él, siempre se dirigía como querido jefe, ¿no? Bueno, Primo se integra perfectamente en la alta sociedad de Barcelona, participa en las tertulias de la alta burguesía, como comentábamos, va a menudo al liceo, y además entra también en este juego de un poco tensionar las relaciones con Madrid, que parece que es lo que hacía bueno, no parece, realmente lo que hacía, o llevaba haciendo años, el llamado partido militar, los militares de aquí, de la guarnición de Barcelona. De tal modo que siempre que había un problema, pues amenazaba con o bien presentar la dimisión o hacía ver en algunos casos que Martínez Anido no se podía ir y que el sistema tenía que seguir. Es un sistema, el de asesinatos de obreros anarquistas, que es conocido en Madrid y en cierto modo tolerado, y es una parte de la pugna entre civiles y militares que se da como parte de esas pugnas políticas en los últimos años de la Restauración. Simplemente quería comentar que en un momento donde Martínez Anido parece que se va a ir, y quien defiende a Martínez Anido no solo Primo de Rivera, sino también Fomento del Trabajo Nacional, las cámaras de comercio, la Federación Patronal Catalana, la Asociación de la Banca y la Unión Monárquica Nacional. Todos van detrás a decirle a Sánchez Guerra, en este caso, el presidente del Gobierno español, que no puede deshacerse, no puede aceptar la dimisión de Martínez Anido. Son momentos de mucha violencia, sobre todo el principio del verano del 22, luego el del 23. Esta es la charla que iba a dar Ángel Pestaña, que dio en Manresa antes de ser tiroteados por los libres, para que se hagan un poco una idea del nivel de poder que podían llegar a tener los libreños, los pistoleros del Libre. Atentaron contra Pestaña, no lo acabaron de matar, se lo llevaron al hospital, y los libres se fueron a la puerta del hospital a esperar que se recuperara para cuando saliera asesinarlo. Y de hecho los médicos y las enfermeras hacían guardia para proteger a Pestaña, para que no entrasen a matarlo. Y solo una llamada de Martínez Anido diciendo que se fueran del hospital de Manresa acabó con este tipo. Bueno, no llegó a no acabar con la vida de Pestaña. En cualquier caso, Martínez Anido es forzado a dimitir en octubre del 22. Intenta organizar un atentado contra sí mismo que no acaba de salir bien, y entonces se forzado. ¿Un atentado contra sí mismo? Sí. Bueno, esto se hacía, sí, bueno. Es para ganar popularidad, entonces, bueno, pero no acaba de salir bien porque engañan a unos anarquistas, la policía está infiltrada en muchos de estos grupos, entonces dicen que van a atentar contra Martínez Anido, intentando que vayan los anarquistas guiados por este hombre infiltrado, y luego con la idea de asesinar a los anarquistas, pero diciendo que iban a matar a Martínez Anido. La cosa acaba siendo un poco de una chapuza, no va a salir bien, y Martínez Anido llama a Madrid, lo niega todo, no sabe explicar aquello, y le acaban destituyendo. Esto es un desastre para Primo, que ha llevado, ha intentado ayudar
esa Cataluña, ese modelo, digamos, de pistolerismo estatal, de la patronal, pero también del ejército. Pero Primo se da cuenta de una cosa, que una vez que no está Martínez Anido en el gobierno civil, es precisamente su figura, porque el gobierno civil, bueno, pues suplen a Martínez Anido con un civil, en fin, lo normal. Primo se da cuenta de que es él el que se ha convertido, el que acaba convirtiéndose en el baluarte, que si va a haber problemas ya no van a ir al gobierno civil, sino que van a ir directamente a buscarle a él una vez Martínez Anido está fuera de la circulación. O por lo menos de si va a haber problemas. Problemas hay, este es el asesinato de Salvador Seguí, del 9 del Sucre, también por pistoleros del Libre, en marzo de 1923, y 2 meses más tarde, a principios de mayo, bueno, o un mes y medio más tarde, comienza la huelga del transporte, que fundamentalmente va a paralizar Barcelona en 1923. Esto va a llevar, no voy a entrar mucho en detalles, digamos, los enfrentamientos que hay entre el poder civil y el poder militar, pero fundamentalmente lo que hace Primo de Rivera es llamar a aquellos policías que habían salido de Cataluña y a aquellos miembros del Libre que habían salido de Cataluña y montar, digamos, o remontar los sindicatos libres con más fuerzas para luchar contra los anarquistas, y a la vez acaba convirtiéndose en el virrey de Cataluña. ¿Por qué? Porque sabe jugar sus cartas muy bien, y lo que hace es movilizar de entrada al Somatén, tiene para labores de transporte, también moviliza al ejército para labores de transporte. Recordemos que es una huelga fundamentalmente de transportes, y además pone al Somatén a vigilar las sucursales bancarias, lo saca a la calle con desfiles constantemente. Es una idea de presencia, de militarización de la calle para reventar la huelga del transporte, y en este sentido pues él entiende que tiene una oportunidad política muy clara, y lo que hace es durante la huelga empezar a invitar a prácticamente todos los sectores empresariales de Barcelona a la Capitanía General y empieza a reunirse con ellos y asegurarles que va a acabar con la huelga, que va a controlar la situación. ¿Y no había gobierno civil en aquel momento? En aquel momento hay un gobernador civil que es Raventós, pero durante unas semanas, hasta que lo supla a Martínez Anido, no lo hay. Pero da igual, quiero decir, porque él es el... porque no, esto, claro, esto va en realidad es en doble dirección. Yo digo que Primo llama a los empresarios a la Capitanía General a contarles que todo va a ir bien, pero los empresarios también van a la Capitanía General. Quiero decir, ellos digamos, hay un interés, digamos, en mutuo, ¿no? en este caso. Ocurre en cualquier caso que a Raventós lo acaban cesando, fundamentalmente porque los miembros tanto de la Unión Monárquica Nacional como de la Lliga creen que está buscando una solución negociada a la huelga, y esto no lo toleran. Entonces lo que hacen es directamente quejarse a Madrid, y en Madrid, digamos, se lo quitan de en medio. Mandan un nuevo gobernador civil, que es Francisco Barber, y aquello no acaba de cambiar mucho la cosa. Mismo caso, se le acusa de querer una negociación, se le acusa de querer rendirse ante los sindicatos. Hay un momento, el 9 de junio, donde hay una multitud que le zarandea, Primo de Rivera tiene que salir a defenderle.
Barbers huyen automóvil, y se queda Primo y a todos le aplauden y hay unos vítores y aplausos al capitán general y demás. Parece bastante claro que al poder civil se le está, digamos, expulsando de su capacidad política en estos años en Barcelona en particular. Y es entonces, justo después del episodio de los zarandeos, cuando Primo empieza a pensar que no solo tiene una magnitud política muy, muy grande en Barcelona, sino que empieza a pensar que a lo mejor él es la persona que puede liderar un golpe de Estado en toda España, por supuesto, desde Barcelona. A Primo y a Barber les llaman desde Madrid a capítulo y el gobierno, en este caso ya liberal, de Manuel García Prieto, y la conclusión o lo que sale de esta reunión es que a Barber le cesan y a Primo de Rivera le confirman en el puesto. García Prieto no se atreve directamente a cesar a Primo de Rivera y, de hecho, en unos días que Primo aprovecha para seguir conspirando ya con los generales del cuadrilátero en Madrid. Y vuelve muy contento el día 23 de junio, en este caso porque ha ganado claramente la batalla al poder civil y además viene como ya líder confirmado de la conspiración golpista. Para el golpe de Estado se empieza a pensar ya en septiembre. Lo interesante aquí es cómo se recibe a Primo en Barcelona. Cómo las fuerzas vivas de la ciudad condal lo reciben cuando vuelve el 23 de junio de 1922. O por lo menos, y me van a disculpar, les voy a leer la lista de quién va a recibir a Primo, porque creo que es muy significativo de los apoyos sociales que tiene. Esto está sacado de La Vanguardia. Está el alcalde, Fernando Fabra y Puig, está Marqués de Alella, están los generales de la guarnición de Barcelona, está el gobernador civil interino, Ángel de Vera, está el fiscal de la audiencia, don Gonzalo Fernández de la Mora, el jefe de los mozos, literalmente pone aquí, de escuadra, don Juan Oller, el teniente de alcalde, señor Mañés, el jefe de la Guardia Urbana, don Manuel Ribel, las juntas en pleno de fomento del trabajo nacional, las cámaras de comercio y de la industria y de la propiedad de las bancas, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, la Compañía Transatlántica, la Federación Patronal, la Unión Gremial y todas las corporaciones y entidades económicas y una nutridísima representación de somatenes. La sensación que le da a Primo es que puede dar un golpe de Estado, que no va a haber mucho problema con esto. De hecho, las multitudes le persiguen a esta capitanía, tiene que salir un par de veces a saludar. Lo que también decide hacer Primo es apretar más al movimiento anarquista y el 28 de junio ordena una redada en la sede de la CNT que acaba con la detención, o el cuartel general de la CNT, que acaba con la detención de 18 líderes detenidos y estas detenciones llevan al final de la huelga. El 12 de julio los anarquistas anuncian el fin de la huelga. Es una huelga que ha producido 22 muertos, 32 heridos graves y que ha afectado o que ha paralizado a más de 140.000 trabajadores. Y la sensación es que Primo ha ganado la huelga. Pues discutir si esto es el caso, pero la sensación que se tiene es que la mano dura, los asesinatos, las detenciones, acaban por tener éxito y por lo menos estos sectores que apoyan a Primo, que ha ganado la huelga. Lo que ocurre a partir de entonces, fundamentalmente, es que Primo se va a pasar los meses de julio, agosto y principios de septiembre diciéndole a los diferentes grupos políticos catalanes, que como digo, diferencian muy bien, lo que quieren oír. A cada uno le va diciendo lo que le apetece, oír. Esto también es un proceso de doble dirección, como lo de ir a ver, quiero decir, Primo dice lo que quieren oír, los otros oyen lo que quieren escuchar, ¿no? O sea, esto no es solo va en una dirección.
A los sectores más españolistas del empresariado, ¿qué les dice? Que va a acabar con el sindicalismo y además con el separatismo catalán. A la gente de la Unión Monárquica Nacional, pues el fomento de lo que se llamaba entonces un sano regionalismo, pero como opuesto a lo que estaba fomentando la Lliga en esos días. A la Lliga, ¿qué se le promete? Pues se le promete lo que quiero oír: mayor autonomía para Cataluña, por supuesto paz social y un incremento además específico del proteccionismo arancelario. Esto directamente le gana el apoyo del vizconde de Cuixó, que era el presidente de Fomento Nacional del Trabajo, y de Puig y Cadafalch, que era el presidente de la comunidad, la Mancomunitat. Y perdona una cosa, quizás un perfil humano de Primo sería interesante, porque un militar en muchos sentidos no es un buen militar, o sea, porque miente como un bellaco, o sea, yo creo que es una característica y por eso quizás, no sé, no quiero interrumpir tu discurso, ¿no? Pero una cierta perspectiva del perfil humano creo que haría entender muchas cosas, porque a cada uno le dice una cosa diferente. No es que lo quieran oír también, pero es que realmente lo acaban diciendo, porque a él le importa poco la verdad. O sea que, no sé, quizás es exagerado lo que estoy diciendo. No, pero yo creo que el cuadro que nos sale con esto es que él es un político. Más que un militar, yo creo que Primo es un político en uniforme, ¿no? Entonces, como todos los políticos, pues van adecuando su discurso a la audiencia que tienen para ir. Y luego hay una parte performativa en las actuaciones de Primo, es decir, él está desempeñando un papel y el papel cambia si está con Cambó, así está con Sala, por ejemplo, de la Unión Monárquica Nacional, pues no está contando exactamente lo mismo. Pero esto es política, ¿no? Quiero decir, esta cuestión de ir cambiando el discurso. Y de hecho, a todos ellos, también a Juan Antonio Güell, ¿no? al conde de Güell, y a Josep María Milà i Camps, que es colaborador de la Asociación de Banqueros de Barcelona, literalmente les anuncia el golpe también a Puig y Cadafalch. Es decir, vamos a dar el golpe de Estado y cuándo se va a dar. Otra cosa es que luego se tenga que adelantar un día, pero en cualquier caso se anuncia y va con el apoyo. Me interesa, para acabar simplemente esta parte, mencionar quién estaba apoyando a Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923. Y me interesa en este caso la fecha en particular, porque, como saben, el golpe de Estado es entre el 12 y el 13, pero Alfonso XIII, digamos, no le da el visto bueno hasta el día 14, ¿no? El mismo día 13 hay una serie de sectores de lo que en su momento se llamó la alta burguesía catalana, que ya apoyan directamente, van a Capitanía, se viaja a Capitanía, van a Capitanía a apoyar directamente el golpe de Estado antes de que Alfonso XIII le haya dado el visto bueno. Es decir, hay incluso cierto riesgo político, pero les interesa estar delante y ser los primeros que muestren. Y creo que esto deja bastante claro cómo consideraban a Primo, porque podemos entender cómo los ve Primo, pero para esta gente Primo era su general, ¿no? El hombre que iba a hacer lo que ellos querían que hiciera. Ese día 13 desfilaron, entre comillas, por la Capitanía General. Primo, entre las cosas, sale a la calle el día 13 para ver cuál es el ambiente, y según La Vanguardia, pues el pueblo le aclama y demás. En fin, pero lo que sí sabemos es que quien pasa por Capitanía son
el Consejo Directivo de Fomento del Trabajo Nacional, la Junta del Somaten de Barcelona, el alcalde, señor Marqués de Alella, el exsenador don Emilio Junoy, don José María Icams, don José Muntadas, don Agustí Treidal, el barón de Güell, don Enrique de Génova, el marqués de Foronda, el vizconde de Cusó, don Miguel de Giraudier, don Rafael Espicio, José Minguel, don Víctor Rols, don Antonio Vila, don Jacinto Torre, el señor Casmani. Es interminable la lista de personas que desfilan un día antes de que se haya cerrado el golpe de Estado. Llega a Madrid y ya empieza a apuntar algo. Si lo que hemos visto hasta ahora es que es lo social realmente lo que acaba poniendo a Primo en disposición de dar el golpe, cuando llega a Madrid ya empieza a hablar en clave nacionalista española en este caso. Y dice, entre las muchas cosas que dice a los periodistas, les dice: en Barcelona se me ha tributado una despedida como yo no podía soñar. Catalanes significados, gente de esa Barcelona que se dice separatista, lanzó los vivas a España más intensos y entusiastas que he oído jamás. Si ho fas bé, no hi haurà separatisme, me decían, y gritaban viva España y viva el rey. La cuestión social parece clara, pero ya según llega a Madrid esto cambia. Vamos de un modo mucho más breve a ver la segunda parte de la charla. Según llega a Madrid también ese día habla de la posibilidad de potenciar la lengua castellana y de acabar con la persecución o de fomentar, la persecución del morboso sentimiento catalán de hostilidad a España que tan abandonado y criminalmente se ha venido dejando desarrollar en la escuela, en el púlpito y en la cátedra por los abominables políticos del antiguo régimen. Está marcando por dónde van a ir casi literalmente los tiros. Y el 18 de septiembre de 1923 se aprueba el denominado Real Decreto contra el separatismo. Aquí se establecen muchas cosas, entre otras cosas se establece el uso obligatorio del castellano, lengua oficial del Estado se la llama, por primera vez, por cierto, en todas las ceremonias públicas de carácter nacional e internacional. Se prohíbe el despliegue de banderas regionales o locales en todos los edificios públicos y se hace obligatorio la enseña española. Básicamente lo que está haciendo es monopolizar el espacio público con símbolos nacionales españoles. Lo que viene después es una persecución literalmente de cientos de políticos, de funcionarios, de profesores y de clérigos catalanistas, pero que me gustaría que lo viéramos en cierto modo no como una especie como de represión así sin sentido, porque sí, sino que entendiésemos un poco este proceso de represión como el envés o como la otra parte de un proceso de nacionalización, es decir, de un proceso de transmisión de identidad nacional, en este caso, pues de corte monárquico, católico y obviamente autoritario, ¿no? Dentro de los modelos de españolismo de la época. No voy a entrar en muchos detalles del proceso represivo, pero sí diré que es muy amplio, es decir, que alcanza un gran número de personas, que no es una represión sangrienta, es decir, hay muchas detenciones, hay expulsiones de trabajo, hay destierros, pero no especialmente, que es aleatoria, es decir, no siempre se cumplen las normas, pero también el no saber cuándo se van a cumplir o no, da un factor de miedo que a lo mejor lo hace casi más efectivo. Hay veces que es caprichosa, como la multa al Fútbol Club Barcelona con el cierre del Escorts en 1925. Es una represión que empieza a poner en el centro la cuestión lingüística y además es una represión que acaba con un choque institucional claramente entre la dictadura, si lo prefieren el Estado, y la Iglesia catalana o los sectores más cercanos
a Vidal y Barraquer de la Iglesia catalana, también por una cuestión fundamentalmente lingüística. Pero, como les decía, la otra parte de esto es un proceso de nacionalización, una serie de políticas de nacionalización, y la dictadura, como en toda España, utiliza absolutamente todas las instituciones que tiene públicas y vinculadas a la dictadura para promocionar esta idea de nación, ¿no? El ejército, las SES, la Unión Patriótica, los somátenes, los exploradores, ¿no? Los Boy Scouts, los delegados gubernativos y, en particular, pues como todos los regímenes democráticos, autoritarios o lo que sea, pues el sistema educativo, para que se transmita esa idea de nación, o utilizadas como agencias de propaganda nacionalista. Es verdad que una cacería de brujas, sobre todo en particular entre los maestros, de tal modo que se fomenta también las delaciones entre compañeros. Eso se puede imaginar lo que hace un tejido social o digamos, las malas sensaciones que crea entre compañeros, ¿no? Estos procesos de delaciones. También se expulsa y se crea un sistema para vigilar a los propios inspectores de educación. Se purgan los consejos municipales, por supuesto. Se despiden a varios, a decenas literalmente de trabajadores municipales acusados de ser catalanistas. La mancomunitat, por supuesto, también es depurada, se impone la educación exclusivamente en castellano, y luego se le da a un miembro de la Unión Monárquica Nacional, Alfonso Sala, la dirección, antes de ser abolida en marzo de 1925. Pero tiene una parte también, digamos, propagandística, y es que fundamentalmente, ya que estamos donde estamos, pues la Diputación de Barcelona la que va a empezar a hacer las labores de propaganda de este nacionalismo español aquí en Barcelona. Primo elige directamente a Josep Maria Milà i Camps, el conde Montseny, para llevar a cabo la institución, y es en particular el Departamento de Educación el que se encarga de donaciones de libros, patrocinio de asociaciones culturales, prepara conferencias patrióticas, otorga becas también a los niños, y acaba, digamos, ubicando a la Diputación en el centro hay muchísimas conferencias organizadas, hay movilizaciones, cursos, todo para promocionar los ideales, digamos, primordialistas, y acaba siendo, digamos, el sustituto de la Mancomunitat. Simplemente comparando los presupuestos me parece muy interesante porque nos muestra el interés que tenía la dictadura en usar la Diputación de Barcelona. En 1922-23 el presupuesto de la Mancomunitat es de 2.401.872 pesetas. En 1929 la Diputación tiene 2.550.233 pesetas. Es decir, la Diputación solo de Barcelona tiene más presupuesto que la Mancomunitat antes de ser abolida, lo cual nos indica que hay un interés bastante claro en fomentar esto, aparte de fomentar, pues, la fiesta de la raza, crear bibliotecas, instituciones educativas, colegios por toda Cataluña, claramente. Aquí lo que tenemos es simplemente, pues, los exploradores, ¿no? Alfonso XIII, con el general Barrera pasando revista en Tarrasa, eso es Tarrasa. Pero estos son todo el tipo de ceremonias que se van dando, una mezcla de lo religioso, lo militar y lo nacional, es un Te Deum, que se van dando por todo el país, por toda España. Es un desfile en octubre del 25 en Madrid, y no lo ven muy bien, pero los puntitos blancos que ven en los laterales son niñas que van con el babi en el colegio, ¿no? O sea, que hay mayor proceso de adoctrinamiento que llevar unas niñas a la primera fila de un desfile
unos soldados que acaban de venir de África, ¿no? Después del desembarco de Alhucemas. Bueno, simplemente, y ya para terminar, me gustaría hacer algunas reflexiones sobre cuáles son el impacto de este tipo de políticas de nacionalización en el caso particular de Cataluña. Bueno, en octubre de 1929, Primo saca una de sus famosas notas oficiosas, que eran estos comunicados de prensa que había que incluir de un modo forzoso en todos los periódicos, y dice directamente que se ha erradicado el nacionalismo catalán y que sus políticas han despertado el amor por España y del pueblo de Cataluña. Y de hecho, 9 meses más tarde, Berenguer, ya como dictador, pues abole el famoso decreto contra el separatismo. Yo no sé si Primo realmente creía que había acabado con el nacionalismo catalán. Me da a mí que no, me da a mí que a lo mejor está faltando a la verdad, pero tiene una lógica, y en este caso la lógica es decir, mis políticas están funcionando. Bueno, no parece que funcionasen del todo. Primero, en cierto modo, por la naturaleza de la represión dictatorial en Cataluña, que fue especialmente intensa y que fue además arbitraria. Esto hace que muchos sectores que inicialmente apoyan a la dictadura se vayan paulatinamente desvinculando de ella. Por supuesto, esos sectores más catalanistas del clero, pero también muchos miembros de las clases medias que en el año 23, antes de han estado buscando, bueno, pues sí, se puede, una idea de paz social que se llamaba, ¿no? Es decir, un control del movimiento obrerista, pero que una vez que eso se ha conseguido, y de hecho pues la dictadura en cierto modo asegura eso, ya no tienen mayor interés. Entonces, si ya se ha conseguido, bueno, mientras se mantengan los anarquistas, digamos, quietos y sin montar mucho, pues tampoco tengo que vincularme. Entonces, parte de esas clases medias que empiezan a inclinarse, además, hacia opciones nacionalistas catalanas. Es muy significativo que los monárquicos de la Unión Monárquica Nacional acaben a la altura de 1930, 1931, pillando o incorporando parte del discurso catalanista, porque sí es verdad que tenía un discurso de corte regionalista, pero no era especialmente catalanista, y esto también es un efecto de las políticas contraproducentes de la dictadura, ¿no? el adoptar esos postulados de corte catalanista. Lo que le ocurre al catalanismo en general, y esto es algo que tenemos bastante bien estudiado, es que ante la represión política se va a, digamos, desplazar, por decirlo de algún modo, o en algunos casos refugiar, en actividades culturales. Entonces, como el marco político es un marco de censura y es un marco bastante represivo, pues lo que ocurre es que se pasa a una mayor, digamos, a hacer mayor énfasis en cuestiones culturales, ¿no? Entonces hay una idea más hay que fomentar lo cultural, ¿no? Esta es una de las muchas revistas dirigidas por Rovira i Virgili, ¿no? En la revista de Cataluña, que se fundan durante la dictadura de Primo de Rivera. Les voy a dar unos datos, que esto creo que es bastante ilustrativo. En 1923 hay solo 6 periódicos en catalán. En 1927 ya hay 10. En 1927 hay 147 revistas en catalán. En 1930, el 10,2% de todos los libros que se publican en España se publican en catalán. El cambio es radical, pero ¿qué ha ocurrido? Que se está publicando mucho más, que está yendo
hacia la cuestión de la cultura. En el ámbito educativo, estas políticas de imposición del castellano, en zonas urbanas, depende dónde, es menos problemático, pero hay zonas rurales donde el uso del castellano, el intentar que los profesores diesen clase únicamente en castellano, lleva muchos problemas, ¿no? Ya hay cartas que tenemos de algún maestro aragonés diciendo que por favor que le dejasen utilizar algunos términos en catalán, porque era aragonés, pero estaba dando clase en Tortosa, que es que no se enteraban los niños y que al fin y al cabo había que dar clase y que lo importante era la comunicación. Los maestros nacionales de Barcelona, que además sabemos que la mayoría no eran catalanes, a los 3 meses de caer la dictadura ya están pidiendo autorizaciones para poder dar clase en catalán. Y de hecho también piden que se restablezcan los cursos de idiomas precisamente para aquellos no catalanes que daban clase en Cataluña que pudiesen darlos en catalán. Hay cuestiones también, digamos, técnicas o problemas prácticos. En líneas generales lo que está ocurriendo es que entre los maestros y los profesores de instituto se está dando lo que se está dando en otros sectores, también vinculados a la represión, que es un proceso de republicanización de las clases medias. Esto pasa mucho entre funcionarios, esto pasa mucho sobre todo entre abogados y médicos en estos años, y pasa en toda España, pero para estos colectivos lo que ocurre es que no solo por la represión, sino la cuestión aleatoria, la creación de una república constitucional lo que es la mejor opción de futuro, pero sobre todo porque saben a qué atenerse. La república se convierte en ley, en orden, en algo que está fijo y que tiene unas reglas que no se van a cambiar, ¿no? Sin embargo, la dictadura, pues hoy vale una cosa, otro no, es todo muy aleatorio. Entonces, también para proteger los intereses de esos propios grupos profesionales, la idea de una república donde la ley sea lo que impere y no se pueda cambiar al albor de un dictador o de quien sea, para muchos grupos profesionales es fundamental. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Cataluña ese proceso de republicanización va de la mano en muchos casos de un proceso de catalanización, de tal modo que muchas de las opciones, como saben, republicanas del año 31, el caso de la fundación de Esquerra, por ejemplo, pues está muy vinculada a esta idea también de un partido republicano, pero de corte catalanista. Así que con esto llegamos directamente al final, a las conclusiones, que es lo que había marcado. Las 2 ideas fundamentales, las 3, si quieren. La primera, que Primo de Rivera pues, se va a forjar como golpista en Cataluña, pero que sabe crecer a partir de los conflictos sociales para crearse una clientela política amplia que le apoye decididamente como golpista. Y es verdad que para muchos de las clases altas y de las clases medias en Cataluña la cuestión obrera es el principal peligro y la cuestión nacional en el año 23 es secundaria. Y la segunda idea es que en Cataluña, como en toda España, lo que se da con estas políticas de nacionalización primorriveristas es lo que se ha venido a llamar una nacionalización negativa. Es decir, uno intenta crear católicos, monárquicos y autoritarios y acaba creando demócratas, laicos y republicanos, ¿no? Y como les comentaba, una de las grandes diferencias en Cataluña, que no en otros lugares con nacionalismos subestatales, estoy pensando obviamente en el País Vasco, aquí el proceso de republicanización se hace en clave nacionalista. En el País Vasco hay un proceso que es distinto, que es parecido a la cuestión de la cultura, parecido el aumento del nacionalismo vasco, pero no es un nacionalismo vasco de corte republicano. Y por último, que lo que hacen este tipo de políticas es convertir a la cuestión lingüística en un campo de batalla nacional. Es decir, aquí sí ya hay un choque
entre nacionalismos que, en cierto modo, pues ha llegado hasta nuestros días. Muy bien, gracias. Moltes gràcies per aquesta interessant conferència. Bé, ara hi ha el moment del debat. No sé si podeu obrir el llum o no fa falta. Aquí davant hi ha una pregunta. Aixequeu la mà. Si pot ser preguntes, allà una altra. Número 1, número 2, que vaig numerant. Número 3 allà dalt. Número 4 allà. De moment fem-ho així, aquestes 4 primeres. Un moment, sisplau, que ara us portaran al micròfon i podreu fer. Si pot ser una pregunta, si pot ser. Si voleu fer alguna intervenció també la podeu fer. Vale. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante, ilustrativa y muchas gracias por haberla hecho. Una pregunta muy básica, un poco así simple. He oído decir, me acuerdo hace años, que a la dictadura esta de Primo de Rivera a veces se ponía con guasa o sin guasa, se hablaba como de la dicta blanda. Quisiera si pudiese comentar sobre eso, de la dicta blanda, como se llamaba. Gracias. Sí, bueno, la verdad es que es curioso cómo recordamos procesos históricos y momentos históricos. Para mí la dicta blanda siempre había sido la de Berenguer. Entonces, bueno... ¿Perdón? La de Berenguer es la que viene después de la de Primo, que es una dictadura entre el 28 de enero, bueno, si quieres tener el 31 de enero del año 30, hasta febrero técnicamente del año 31. Que supone un intento por parte de Alfonso XIII de poner un militar para intentar volver al régimen de la Restauración, que precisamente por el impacto tan fuerte que han tenido las políticas primorriveristas se muestra imposible. Entre otras cosas porque las élites políticas de la Restauración le dicen a Alfonso XIII en su mayoría que no están dispuestas a volver al régimen anterior. Se han republicanizado en algunos casos. Bueno, yo me imagino, entonces, me imagino que lo de dicta blanda viene porque la dictadura franquista ha opacado tanto a la primorriverista y en cierto modo es normal porque bueno, pues la dictadura franquista dura muchísimo más tiempo, es mucho más sanguinaria, viene de una guerra civil, son dictaduras muy distintas, por lo menos en origen, ¿no? Que hay muchas cosas en común, pero entonces yo creo que lo de dicta blanda de algún modo viene por ahí. Lo que pasa es que si miramos cuáles son los procesos represivos y cuáles son las construcciones del Estado y los procesos de censura y lo que se intenta durante la dictadura primorriverista, pues está muy a la par de lo que eran las dictaduras de los años 20. Como puede ser, en líneas generales la de Horthy en Hungría se parece en muchas cosas, además no se llevan mal con la de Mussolini en Italia, la Mussolini de los años 20, insisto. Es bastante parecida o influye mucho la de Pilsudski, Primo influye en Pilsudski en el caso de Polonia, Sankov un poco menos en el caso búlgaro, y en Salazar a partir del año 26 también empieza a influir mucho. Es decir, se parecen mucho a las dictaduras de los 20 en Europa, serían todas dicta blandas según esta lectura, pero es de las primeras, de las más represivas, de las más duras, y bueno, y es de las que, digamos, va marcando estela, en cierto modo, detrás de la italiana. Aquí, número 2. Hola, moltes gràcies. Jo m'he llegit el llibre i subratllat, com alguns ens agrada, hi ha dos cognoms que surten, un molt al teu llibre i un altre no. Mussolini i l'altre Franco. Mussolini va crear un moviment de llarg recorregut i pel que jo he llegit al teu llibre, el Primo
no sols se'l van a veure, sinó que va copiar. Va crear un partit nacional, va crear les joventuts, va tenir una influència notable al seu partit ficant-se a tota l'administració civil i política de l'Estat. Fins que al final es va ensorrar com un azucarillo, diríem, com el Movimiento Nacional quan vam fer aquí la transició. El seu cognom és Franco. El Primo va morir l'any 31, no? 30-31. 30. El 30. I el Franco va fer el seu cop d'estat el 36. Són 6 anys de diferència que en moments històrics no és res. En realitat, la dictadura del Primo de Rivera va ser un assaig que després el Franco el va culminar. Seria així? Però el Franco surt mencionat bastantes vegades, eh? És la interpretació. Ah. La dictadura del Primo de Rivera va ser un assaig perquè estava preparant la propietat de defensa de tot el govern. Vale. Ah, sí. És que jo havia entès que el Franco no sortia mencionat. No, sí que surt, sí. Sí, bueno, en cierto modo la figura de Mussolini es una figura que va a tener mucho impacto en la dictadura de Primo. De hecho, el día del golpe de Estado lo menciona por primera vez, y además de un modo clásico en los movimientos de extrema derecha europeos, es decir, Mussolini es importante, pero nosotros tenemos nuestros propios mitos, nuestros propios líderes, y entonces en este caso, pues por ejemplo, Primo habla de Prim como caudillo nacional que se puede seguir, pero la idea de Mussolini tiene mucho impacto. Mussolini es digamos la guía, pero curiosamente cuando Primo da el golpe de Estado, Mussolini no ha establecido una dictadura y tardará hasta el año 25 en establecer una dictadura. Entonces vamos a tener una especie de desfase por el cual Mussolini es como la guía, no solo de Primo, de muchos derechistas y ultraderechistas europeos, pero quien tiene una dictadura y tiene un control absoluto y aplica la censura y los procesos de represión, realmente es Primo de Rivera. ¿Por qué? Por lo que comentabas antes, porque es un régimen militar. De tal modo que el ser un régimen militar, al principio, le va a servir para, por decirlo de un modo rápido, durante el directorio militar, por llevar las cosas, llevar el país casi como un cuartel, pero con un poder absoluto, algo que Mussolini está muy lejos de tener en el 23, en el 24 y yo diría, vamos, seguro, hasta octubre del 26 no está clara cuál va a ser la estructura del nuevo Estado fascista. Sin embargo, Primo sí lo tiene. Tiene esta estructura militar. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando la estructura militar intentas convertirla en un Estado nuevo. Y es esa transformación del Estado nuevo primo-riverista, esa construcción, lo que fracasa. Y en cierto modo fracasa por algo que apuntaba, que era porque la base es fundamentalmente militar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se intenta crear y se hace un somatén nacional, yo he cogido la foto porque salen los somatenes, una unión patriótica, ¿cómo se hace? Con los militares. ¿Quién organiza la unión patriótica? Los delegados gubernativos en cada pueblo, los gobernadores civiles, que son militares al principio. El somatén nacional, como los somatenes catalanes, que se ponen todos bajo jurisdicción militar. De tal modo que eso consiguen movilizar, consiguen crear un partido en todo el país, pero la gran diferencia, una de las grandes diferencias con la Italia de Mussolini es que cuando las cosas vienen mal dadas, Mussolini sí es capaz de movilizar a sus fascistas y estos se pegan y se matan. Cuando las cosas le vienen mal dadas a Primo, en enero del 29, por ejemplo, o durante todos los primeros meses del año 29, con la revuelta universitaria, te decía en enero del 29 por la insurrección en Ciudad Real, la Unión Patriótica y el Somatén se quedan en casa. Y Primo, hablar de decepción es poco, ¿no? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no han salido? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Pues lo que tenemos ahí, en cierto modo, es que cuando uno hace una estructura desde arriba,
puede movilizar bastante para que vayan a manifestaciones, bueno, pero cuando tienen que jugarse el tipo, digamos, el vínculo político, el peso político, ahí no está. Eso el fascismo sí lo tiene, que es la capacidad para movilizar y digamos, el compromiso político, por decirlo así, en esa estructura que es de militares y que está hecha desde arriba, le acaba fallando a Primo en los momentos difíciles, es decir, a partir de 1929. Franco aprende ciertas cosas de estas. Yo creo que no solo Franco, que es quizá de las mayores herencias de la dictadura, sea la figura de los delegados gubernativos, que son militares, oficiales del ejército, que Primo manda a todos los partidos judiciales del país. Y son como pequeños virreyes, ¿no?, de sus partidos judiciales, cambian los ayuntamientos, controlan el mapa político. Esto se va reduciendo, el número, pero se quedan hasta el final de la dictadura. Y esto lo que sí va a generar es, en lo que son 300, 350 oficiales, es la idea de que ellos ya han gobernado. Y no piensan que lo hayan hecho mal tampoco. Lo hemos gobernado, no está mal. Y eso en el 36 sí va a tener además, hemos seguido los nombres y sabemos que están apoyando el golpe de Estado del 36, sí lo que sí van a tener es esta idea de ya hemos gobernado, ya sabemos hacer esto. De tal modo que se naturaliza, por decirlo de algún modo, se naturaliza la idea de que los militares pueden gobernar, pueden llevar el país. Y eso yo creo que es una de las mayores herencias de la dictadura. Las más directas, como darle a Franco la Academia General de Zaragoza y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿es un ensayo? Pues en líneas generales yo diría que no, porque si entendemos ensayo como algo porque nadie sabe en el año 30, ni en el 23, que va a haber una dictadura franquista, pero ¿le sirve de experiencia política de gobierno a muchos oficiales del ejército español? Sí, entonces en ese sentido sí es un ensayo porque ya lo han ensayado, no sé si me explico, ya lo han vivido. Número 3, he donat un número allà dalt. Muchas gracias, muy interesante. ¿El golpe lo da Primo de Rivera o lo da el rey? Porque el rey se mantiene y el rey se va cuando acaban la dictadura de Primo de Rivera, no, pero sí la de Berenguer. ¿Y por qué siempre protegemos a la monarquía y no la ponemos delante cuando hablamos de dictadura en España? Bueno, el golpe lo da Primo de Rivera y no sé, yo personalmente no creo que defienda a la monarquía. No, hubo un debate durante muchos años sobre qué sabía el rey, qué no sabía el rey. Yo creo que más o menos ya le hemos dado muchas vueltas a eso. Hay una reunión de uno de los generales del cuadrilátero, de Saro, con el rey el día 7 de septiembre, en el cual sí le comenta que va a haber eso sí lo sabemos, que va a haber un golpe de Estado. Y bueno, lo que ocurre es que Alfonso XIII, que se va a San Sebastián de vacaciones sabiendo esa posibilidad, parece que no le comentan exactamente el día, de todas maneras el día se adelantó un día, o lo adelantó Primo un día, pero el debate era, ¿el rey estaba detrás o no? ¿El rey sabía o no? Bueno, ahora sabemos que sabía, pero no estaba detrás, dejó hacer. Lo interesante ya no es tanto, y esto es como ha ido cambiando el debate historiográfico en los últimos años, lo interesante no es tanto hasta qué punto sabía, qué detalles sabía o qué no sabía, ¿vale? No sabemos los detalles de muchas cosas, no sabemos los detalles de muchas cosas, pero lo interesante es que el rey sabe lo que está haciendo. Me explico. Sale el golpe de Estado en Barcelona, noche del 12 al 13, despiertan al rey, le dicen no, que no me moleste, me voy a dormir. Bueno, el día 14 está en San Sebastián, está en Donosti con Alba, habla con él, con Alba, uno de sus ministros liberales, y le dice, bueno, ¿qué hago? No sé qué, está un poco de eso. ¿Por qué? Porque en cierto modo está pensando o hay autores que defienden la idea de que él juega durante unas horas con la posibilidad de ser él quien
quien se ponga al frente del golpe de Estado. Parece que no es el caso al final, y decide llamar en la tarde del 14, le dice a Primo, después Primo claro, está al borde del infarto porque lleva un día y pico de golpe de Estado, le dice, venga, vente a Madrid, y ya llega antes el rey, digamos que se deshace del gobierno liberal de García Prieto e invita a Primo. Ahora, lo interesante de esto, que yo creo que es lo fundamental de cómo ha cambiado el debate, es que cuando llega Primo a Madrid, el rey le dice, quiero que jures como presidente del gobierno. Es decir, casi como si lo que hubiera pasado hubiera sido una crisis ministerial. El rey, como sabe, elige, ¿no?, a su gobierno y luego se hacen elecciones, el sistema de restauración. Entonces, el rey es muy consciente de lo que está haciendo. O sea, es consciente de que está rompiendo la Constitución, pero no quiere del todo porque quiere mantener esto. Entonces le dice, quiero que jures como presidente del gobierno. Y Primo le dice, no, voy a jurar, pero como presidente de un directorio militar. Bueno, él de hecho quiere jurar como jefe de un directorio militar y acaba, el compromiso es como presidente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que parece una cuestión técnica. Nos dice que el rey sabía lo que estaba haciendo. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo y luego sabe en el año 27 cuando le fuerzan a firmar la Asamblea Nacional, no quiere, porque sabe que es una rotura de los encajes constitucionales ya definitiva, que no hay vuelta atrás. Entonces, bueno, no creo francamente que... Bueno, pues digo que el golpe yo creo que lo dio Primo, pero el rey sabía hasta cierto punto y luego sabe durante todo el rato. Y hasta 1927 la verdad es que no tiene ningún problema con Primo. Está bastante contento. La 4, número 4, i després tornem a enumerar. Acabem les 4 i després tornem a Creo que fue Dionisio Ridruejo que dijo que ocuparemos Cataluña hablando un catalán o algo parecido. Si Primo hubiera mantenido las condiciones con los catalanes, con la burguesía y con las élites catalanas que lo auparon, otro gallo les cantara, se hubiera seguido como al principio. Y 2, ¿tanta fuerza tenían los anarquistas? Porque usted habla de los anarquistas como el enemigo principal de Primo. ¿Y tantos eran los anarquistas? Bueno, a la primera pregunta no sé contestarle porque, bueno, eso es una hipótesis sobre qué hubiera pasado, sí, ahí podemos especular, pero la verdad es que no sé, a veces es tan complicado ya entender lo que pasó de verdad, que meterle factores de qué hubiera pasado sí es complejo. Lo que sí es, yo me imagino que es un cálculo político, lo de rápidamente, o en muy pocos meses, entre septiembre del 23 y febrero del 24, el haber llevado unas políticas de hostilidad contra el catalán o contra el catalán en espacios públicos. Claro, políticamente y visto desde ahora, pues es un error, porque son las bases. Y quizá la ganancia política es muy poca, pero también es cierto que Primo es fundamentalmente un nacionalista y es un nacionalizador. Tiene bastante claro los cambios que quiere hacer, que esto no lo dice... o no lo dice según a quién, antes de septiembre del 23, pero también es verdad que lleva años diciendo que, por ejemplo, que hay que nacionalizar a los obreros, pero es lo que le preocupa. Ya lo dice usando el cine, por ejemplo, ¿no? El cine hay que usarlo, el cine, que es una cosa muy avanzada, en 1917. Entonces, alguien que está pensando mucho en procesos de adoctrinamiento y de transmisión de identidades y de transmisión de ideas políticas. Pero al ser un futurible, es decir, que hubiera pasado, sí, me cuesta contestarle. La otra es, tantos eran los anarquistas.
Bueno, sí, la respuesta es que sí. Y que es casi, y lo van a seguir siendo, pero a veces se nos olvida que en el año 30, en el año 31, la primera fuerza política de Cataluña son los anarquistas. Otra cosa es que no votan, entonces más difícil, pero es un crecimiento brutal el que tiene la CNT y los sectores vinculados al sindicato único. Pero yo creo, y esto es muy difícil de medir, aunque hay estudios de historia de las emociones, que a veces lo que tenemos que tener en cuenta no es tanto la capacidad real del anarquismo, que por lo menos de atentar sí que la era y era muy grande, las capacidades huelguísticas que eran grandísimas, y creo la huelga de transportes de la primavera del 23 lo deja muy claro, sino el miedo que genera. Y eso es más intangible, no es más difícil de medir. Pero sí hay una sensación de miedo entre, diría, amplios sectores de las élites empresariales catalanas. Porque es que algunos los matan, o sea, no es una cuestión es que realmente los matan. De tal modo que yo creo que ese miedo no va directamente vinculado al número de anarquistas, sino a una capacidad, digamos, de uso de la violencia por parte del anarquismo que era real. Aunque luego los casos que hemos visto de los asesinados o los que intentan asesinar, como Ángel Pestaña o Salvador Seguí, eran normalmente los sectores más moderados del anarquismo, ¿no? Entonces ahí ya pues entra en ese mundo de a quién se ataca, por qué esa guerra de una Barcelona que a mí me parece, no sé si es el término, pero a mí me apasiona, ¿no? La Barcelona del año 21, 20, 22, 23, ¿no? Este mundo es un poco como Chicago, pero de los años 20, pero con política, ¿no? Por medio, y me parece un mundo fascinante, ¿no? Molt bé. Tornem a fer una altra ronda. Número 1, número 2, allà, i ja hauríem d'anar acabant, si pot ser. Vinga. Bona nit. Puc preguntar en català? Sí. Sí, l'entiendes. Bé, entre els factors motivadors que tu has dit de la dictadura de Primo de Rivera, has col·locat en primer lloc el factor social i en segon lloc, diríem, la lluita contra el separatisme o contra el catalanisme. Ho has explicat molt bé i per tant ha quedat clar, sobretot el tema de la lluita social, però també hi ha altres factors que fan pensar que allò que anomenaven separatisme hi va pesar molt. Per exemple, la data. La data del 13 de setembre és 2 dies després d'un 11 de setembre que aquell any va ser especialment violent a Barcelona. A més, és 3 dies després que es firmés a Barcelona, tan simbòlicament com vulguis, però el pacte de la triple aliança entre nacionalistes gallecs, bascos i catalans. Se li pot dir simbòlic, però els militars ho podien considerar amenaçador. I, a més, tot al llarg de la teva xerrada has explicat molt bé, per cert, tot el que era la repressió contra el catalanisme. Sí que havia neutralitzat bastant les forces sindicals, el desordre social, però el primer decret de Primo de Rivera és contra el separatisme i després tota la seva actuació és pràcticament contra el catalanisme a tots nivells. Des de nivells anecdòtics, com ha citat el camp del Barça, fins a potser més seriosos com el Col·legi d'Advocats de Barcelona, etc. Per tant, jo diria que en el teu plantejament has menystingut potser una mica la motivació del catalanisme o l'anticatalanisme que va motivar Primo de Rivera. Només comentessis una mica. Res més, gràcies. No, sí, bueno, lo que he intentado contar es un poco cómo los factores sociales o la lucha contra el sindicalismo de corte anarquista es el que fundamentalmente le lleva a estar en una posición de dar golpe de Estado, pero luego las políticas son fundamentalmente políticas de nacionalización españolista. No quiere decir esto que no haya represión del anarquismo, que la hay de un modo continuado durante toda la dictadura. Y también es otro tipo de represión, ¿eh? Pues los anarquistas, cuando se les desmonta la cúpula de la CNT que cae en Gijón, por ejemplo, en el año 26,
A esos se les detiene, se les tortura y se les mete en la cárcel y a espera de juicio que pueden pasar años. La represión contra, pues no sé, Ruman Sol, que era uno que llevaba las políticas culturales de la Mancomunitat, pues pierde el puesto de trabajo, se le pone una multa, a algunos se le encarcela, pero no es, quiero decir, la represión contra el anarquismo sigue siendo dura en el sentido de torturas, que es algo que, digamos, no ocurre en el caso de los catalanistas. Me he centrado en la represión del catalanismo, pero no quería decir con esto que no hubiera represión del sindicato único, que la hay, la sigue habiendo y que es durísima. Lo que pasa es que, digamos, está a un menor nivel porque la actividad del anarquismo, sobre todo hasta el año 28, que repunta tanto con atentados como con huelgas, es muy pequeña. Entonces, digamos, donde más datos tenemos es la represión, que es mucho más extensa, del catalanismo. Eso por un lado, pero no quería quitarle importancia a la cuestión nacional, pero creo que lo que le permite a Primo posicionarse y bueno, es claramente el conflicto social. En cuanto a lo del 11 de septiembre del 23, es cierto que tiene importancia. Es uno de los motivos que lleva a adelantar el golpe de Estado, que estaba previsto para el 14 y al final se da el 13. Pero sí me parece que es un tipo de y eso lleva los enfrentamientos en la estatua de Casanova el 11 de septiembre del 23, la creación de la Triple Alianza. Esto es muy importante para algunos oficiales de Montjuïc, pero en líneas generales no se puede comparar con los 20 y tantos muertos de la huelga del transporte. Quiero decir, lo que ocurre en la estatua de Casanova es que se dan sus bastonazos, hay algún tiro, pero digamos el nivel de movilizaciones yo creo que es mucho más reducido, ¿no?, al que puede llevar a cabo los anarquistas. En ese sentido, pero vamos, tampoco quería quitarle peso, sino decir que creo que el factor fundamental es un factor social y que eso cambia casi inmediatamente según llega a Madrid y dice vamos a jugar a otra cosa ahora, no? La última pregunta, ara sí, em sembla que n'havia demanat no sé qui, allà. Tu? Vinga. Hola. Escolta'm, jo de la lectura del llibre, que la veritat és que és molt apassionant, la lectura, estic ara més o menys per la meitat. I aleshores una cosa que m'ha cridat l'atenció són les intentones contra la dictadura, contra el dictador que hi ha al llarg dels 6 anys, no? Des de la Sanjuanada, per exemple, molt ben explicada, l'intent de Prats de Molló, i a mi el que més m'ha cridat l'atenció és el de Sánchez Guerra. És a dir, que un polític com tan lligat al sistema com el Sánchez Guerra fes aquest intent, voldria que expliquessis una mica com va ser aquest intent i quin era el paper del rei. Si el rei estava assabentat, estava enterat, estava darrere del cop del Sánchez Guerra o no? Vale. Pues sí, lo que es verdad que llama la atención. José Sánchez Guerra ha sido presidente del gobierno, es uno de los líderes conservadores de la Restauración. O sea, es, de hecho, quien nombra a Primo de Rivera capitán general de Cataluña. Y es uno de los muchos políticos que durante la dictadura se van alejando tanto del rey como, por supuesto, bueno, de la dictadura nunca estuvo cerca, ¿no? Pero sí es uno de estos políticos de la Restauración que se republicanizan o que cuando el rey en 1930 les llama para empezar a montar otra vez algo parecido y recuperar la Constitución de 1876, le dicen que absolutamente que ni de broma. Y lo que hace es, con parte del exilio de París, que es un mundo muy, muy complejo, donde hay liberales, donde hay republicanos, donde hay catalanistas,
donde hay anarquistas, y se están viendo a menudo, pues con ese mundo se propone liderar una sublevación de corte militar. Es también muy interesante como casi todos lo que se busca son levantamientos militares contra la dictadura de Primo. Y está muy bien planeada y es un absoluto fracaso. Quiero decir, está muy bien pensada, en teoría, pues se va a poner en marcha, pues la guarnición de Ciudad Real se subleva antes, entonces Sánchez Guerra tenía que llegar a Valencia, hacerse con Valencia, después iba a responder Cataluña y bueno, en realidad pues cuando llega a Valencia se entrega porque le están esperando y aquello es un fracaso absoluto. Que yo sepa, el rey no estaba enterado porque es algo que el propio levantamiento a Sánchez Guerra ya sobre todo los republicanos de París, estoy pensando o de Endaya, los Unamuno, los Blasco Ibáñez y demás, le habían dicho que el levantamiento, bueno, que podía ser monárquico en nombre, pero que ya lo que se busca es crear una democracia. Y de hecho hay incluso anarquistas que están vinculados a la sublevación por la idea de democracia. Ya lo del rey empieza a ser difuso. Entonces, que yo sepa, no estaba vinculado. Pero sí le sirve al rey para entender que Primo es incapaz de movilizar a la Unión Patriótica, que no pueden movilizar a los somatenes, y a Primo le sirve para sacar una legislación que el rey, a la cual el rey se opone, que es lo que se llama el giro totalitario, que es cuando se convierte al somatén nacional y a la Unión Patriótica en un poco el modelo de los fasci de combatimiento italianos. Se les deja, bueno, es como una especie de policía política, ¿no? Les deja interrumpir cualquier manifestación política, cultural, se les deja arrestar, o sea, tienen de repente capacidad de arrestar a los ciudadanos, se les hace que hagan listas negras de ciudadanos, pueden entrar en los domicilios, también arrestar a quien quieran, de tal modo que, y eso el rey no quiere hacerlo. Entonces yo creo que no había vínculo y lo acaba firmando como tantas otras cosas, pero no tenía mucha intención ni de eso ni de disolver el cuerpo de artillería, que acaba disolviendo. Pero yo diría, que yo sepa, yo creo que el rei no sabia això. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies. Moltes gràcies.